En esta clase de arcos, un gran número de electrones fluyen desde el polo negativo hacia el positivo en una fracción de segundos. Estos electrones de alta velocidad colisionan con cualquier obstáculo que encuentran en su camino, generando un arco extremadamente caliente capaz de fundir virtualmente cualquier metal o aleación. Este método de soldadura por fusión se denomina TIG. TIG significa Tungsten Inner Gas, soldadura por arco con electrodo de tungsteno no consumible y protección con gas inerte. Como el tungsteno se denomina en Alemania wolframio, el método es también llamado WIG o Wolfram Inner Gas. Este es el electrodo hecho de tungsteno. El método TIG requiere gas inerte para proteger la pileta líquida y el electrodo de la oscilación por el aire circundante. El método TIG puede ser utilizado para soldar la mayoría de los metales y aleaciones, tanto manualmente como automáticamente. La soldadura TIG es primariamente utilizada para aplicaciones de alta calidad y puede ser usada tanto en trabajos de fabricación como de reparación. El método TIG no solo produce un metal depositado de alta calidad, también produce cordones suaves y sin salpicaduras ni formación de escoria. Una unidad TIG consiste en tres componentes principales: una fuente de poder, una antorcha y un sistema de protección gaseosa. La fuente de poder provee la corriente requerida para encender el arco y establecer un circuito cerrado. El gas protector es dirigido hacia el extremo del electrodo de tungsteno para mantener el arco y proteger la pileta y el electrodo. La antorcha distribuye el gas protector y sostiene el electrodo. La principal tarea del gas protector es proteger la pileta y el electrodo de ser afectados adversamente por el aire circundante. Sin un gas protector adecuado en la zona del arco, no es posible el mantenimiento de un arco estable. La facilidad de ionización del gas protector es también necesaria para el proceso de soldadura. En la soldadura TIG, el gas inerte más utilizado es el argón. El argón es ionizable a bajas temperaturas. El argón es producido por separación del aire, que contiene alrededor de 1% de dicho gas. Otra ventaja del argón es que puede ser masivamente transportado en forma líquida hacia los grandes consumidores. El helio puede ser también usado en soldadura TIG. En muchos casos es agregado al argón para aumentar la energía del arco. El proceso se controla a través de la fuente de energía o fuente de poder. Este es el tipo más simple de fuente de poder que puede ser utilizado. Consiste en un rectificador con un selector continuo de corriente. El flujo de gas se ajusta con una válvula en la antorcha y el arco es encendido al rasparse ligeramente contra la pieza o una placa de arranque. Esto no dará arranques o finales de soldaduras que satisfagan requerimientos de alta calidad. Las fuentes de poder para aplicaciones industriales son considerablemente más sofisticadas y tienen numerosas posibilidades de control para un fácil manejo y mejora de la calidad. Estas son generalmente del tipo ambas corrientes y pueden ser usadas para soldar tanto con corriente alterna como con corriente continua o directa.
Cuando se arranca, siempre hay riesgo de salpicaduras o contaminaciones con tungsteno en la soldadura. Esto puede evitarse a través de una función pendiente ascendente o positiva, slope up, que gradualmente incrementa la corriente hasta que se llega al nivel fijado. Con el objeto de evitar porosidades y fisuras en el cráter final de las soldaduras, hay una función pendiente descendente o negativa, slope down, que reduce gradualmente la corriente. Existen diferentes formas de establecer el arco. Lo más común es utilizar un generador de alta frecuencia. Un método más reciente es el denominado levantamiento de arco. El electrodo primero es colocado contra la pieza. El arco se enciende cuando nosotros levantamos el electrodo. Esto hace mucho más fácil establecer el punto de arranque. En el aluminio y en las aleaciones de aluminio, la corriente alterna AC puede ser utilizada para romper la tenaz película de óxido. Si se utiliza AC con la configuración denominada onda cuadrada, puede incrementarse todavía más la penetración de la capa de óxido. La corriente alterna puede ser ajustada para obtener el balance deseado entre la eliminación del óxido y la penetración de la soldadura. Un incremento en la eliminación del óxido reduce la penetración y viceversa. Como todas las técnicas de soldadura eléctrica, la soldadura de materiales de pequeños espesores encierra toda clase de problemas. Pero con el uso de corriente pulsante se puede obtener un mejor control de la pileta líquida. Se obtiene mejor deformación por el calor y una penetración perfecta. El electrodo de tungsteno está fijado a la torcha o soplete. Esta también distribuye el gas protector alrededor del punto de soldadura. El electrodo puede estar hecho tanto de tungsteno puro como de una aleación conteniendo torio o circonio, estando disponible un amplio rango de diámetros diferentes. La elección del electrodo depende del tipo e intensidad de la corriente. La forma en que se amola el electrodo es también muy importante. La punta de este electrodo para DC, por ejemplo, debe tener un dado ángulo para obtener los resultados deseados. Cuando mayor sea la intensidad de la corriente, mayor será el ángulo requerido. Sin embargo, un electrodo para soldadura AC necesita una punta redondeada para un óptimo resultado. La torcha está equipada con una busa o boquilla para gas reemplazable. Su función es la de distribuir el gas alrededor del punto de soldadura. La elección de la busa depende del diámetro del electrodo. Una busa con un laminador de flujo de gas puede, en ciertos casos, proveer de una mejor protección gaseosa. El flujo laminar es también más resistente a las posibles corrientes de aire en el punto de soldadura. Las altas temperaturas afectan la torcha. Cuando se suelda con altas corrientes es necesario usar una torcha refrigerada con agua. El cable también es refrigerado con agua. Toda soldadura involucra cierto riesgo. Es importante que mientras sea posible uno debe protegerse adecuadamente. Se debe evitar la exposición de la piel a la radiación ultravioleta. Ahora vamos a colocarnos una ropa de trabajo liviana a prueba de soldadura, cuidando de abotonarla correctamente. Utilizamos guantes con grandes puños para proteger las muñecas de la radiación. Por supuesto, nosotros utilizamos una careta para proteger la cara, la cabeza y la nariz. Debe estar provista de un filtro para proteger los ojos. En una careta moderna de esta clase no hay un visor que deba ser levantado y bajado cada vez. La gran ventana transparente alrededor del filtro da una completa visión de la zona de la soldadura todo el tiempo. Por ser liviana, no produce un innecesario daño en la nariz. El área de soldadura está provista con un extractor de aire para evacuar los humos perjudiciales de la zona de la soldadura. Compruebe, para estar seguro, de que la succión no causa turbulencias que puedan afectar el flujo de gas protector.
Antes de comenzar a soldar, inspeccionamos el equipo. Todas las conexiones son controladas cuidadosamente. Esto es aplicable a la corriente, al gas y en caso de existir también al sistema de enfriamiento. El material y el tipo de soldadura determinan la selección de los parámetros, del tipo de gas protector y de los electrodes que utilizamos. Los parámetros están todos disponibles en las tablas. En este caso estamos por soldar una unión a tope conjunta cuadrada en un acero de baja aleación, por lo que le seleccionamos DC. Las tablas nos dicen qué electrodo y qué parámetros usar. La intensidad de corriente decide el ángulo en que tenemos que amolar el electrodo. La busa debe ser lo suficientemente grande para dar una adecuada cobertura a la soldadura. Como regla, la apertura de la busa debe ser al menos 4 veces el diámetro del electrodo. Con la busa de gas colocada, ajustamos la longitud libre del electrodo o stick out. Este debe sobresalir alrededor de 5 milímetros. Es muy importante un correcto ajuste del flujo de gas. Un flujo débil no será capaz de resistir la presión del aire circundante y el electrodo y la pileta se oxidarán. Si el flujo es muy fuerte, podremos tener turbulencias. Esto puede también reducir el efecto protector del gas. Esta es la forma que normalmente debe presentar un flujo de gas ajustado correctamente. Los diferentes tipos de uniones requieren diferentes ajustes del flujo. Por ejemplo, en una junta correspondiente a una esquina externa debe compensarse la pérdida de gas con un flujo gaseoso de mayor intensidad. Por otra parte, en una unión en T, un flujo débil es suficiente porque la cantidad de gas permanece intacta. Los números correctos pueden ser obtenidos de la tabla. Primero se fija el regulador en el nivel deseado y luego se toma una lectura en la torcha para estar del lado seguro. En un caso como este, el gas puede contaminarse con humedad. Ha sido demostrado que la humedad puede entrar en un tubo que no está en uso, aun si está adecuadamente conectado. Adicionalmente, están las pequeñas fisuras, pueden causar contaminación con oxígeno desde el aire circundante. Por esta razón, los conductos deben ser siempre purgados para eliminar el gas contaminado. En los cilindros, sin embargo, difícilmente se contamina el gas. Para el material y el tipo de soldadura en cuestión, el último parámetro que se fija es la corriente. Sobre una pieza de ensayo, controlamos que las pendientes ascendente y descendente, slope up y slope down, den resultados satisfactorios. Antes de comenzar a soldar, refilamos las piezas. No debe haber bordes agudos. Limpie las piezas utilizando métodos mecánicos o químicos. Las piezas están sujetas por los dos lados para mantenerlas en posición. Recuerden que esto debe ser adecuadamente realizado. Soldamos la unión en 2 etapas. Comenzamos aquí y soldamos alrededor de 2/3 de la unión. Luego soldamos el tercio restante en la dirección opuesta. De este modo evitamos una innecesaria deformación por el calor. En soldadura TIG utilizamos la técnica forehand. Esto significa que la torcha es inclinada hacia afuera respecto del cordón. La torcha es mantenida con un ángulo de 70 a 80 grados respecto de la pieza. Si utilizamos aporte, este se adiciona desde la dirección opuesta. El ángulo debe ser de 15 a 30 grados. Una regla conveniente a tener en cuenta es mantener el alambre de aporte en ángulo recto con la torcha. Un ángulo incorrecto puede resultar en una inadecuada protección gaseosa. Si se inclina la torcha demasiado, puede succionar aire dentro del flujo gaseoso.
La torcha debe mantenerse con el ángulo correcto para distribuir adecuadamente el calor en la junta. Esta es la forma en que se debe realizar. Para estar seguro que se mantendrá la torcha en la posición correcta, es necesario que el operador tenga una posición apropiada de trabajo. Esta es la manera en que debemos estar sentados, con un ángulo de aproximadamente 45 grados respecto a la pieza. El aporte es adicionado a intervalos. Agregamos más aporte cuando la pileta mengua. Adicione el alambre al borde de la pileta. Cuide de no permitir que el alambre sobresalga detrás del gas protector, donde se podría oxidar. Si inadvertidamente alimentamos aporte sobre el electrodo o accidentalmente sumergimos el electrodo en la pileta, debemos inmediatamente detener el trabajo y reamolar el electrodo. Y recuerde, la soldadura también debe ser amolada. Cuando se suelda, es importante que se mantenga una dada longitud de arco. La longitud de arco afecta la cantidad de calor transferida hacia la soldadura. Así, si incrementamos la longitud de arco, el calor se incrementa. Podemos perder el control y la soldadura puede comenzar a fluir. Para esta unión en T, donde el material es aluminio, consultamos la tabla para los nuevos parámetros en función del material y tipo de soldadura. Debemos utilizar AC y necesitamos un electrodo adecuado para AC. Durante el cordón de pruebas notamos una tendencia hacia la formación de cráteres. Ajustamos el tiempo de la función pendiente descendente, slope down, que debe ser corto. Así es como debe quedar. El tiempo de la pendiente descendente es esencial para obtener una adhesión duradera. Para adicionar el aporte con una junta en T, utilizamos una técnica ligeramente diferente. Mantenemos el alambre contra el borde superior de la soldadura y permitimos el aporte que gotee en la pileta. Para un mejor soporte, es algunas veces posible utilizar una busa para gas mayor de esta manera.